que pudimos compartir. Bien, yo quiero compartir solamente unas cuantas palabras con ustedes en esta noche y después voy a compartir parte de mi experiencia. Voy a compartir San Marcos capítulo 10 y el versículo 17 en adelante. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos los sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le respondió diciendo: todo esto lo he guardado desde mi niñez. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aleluya. ¿Puedo quitar el micrófono? Okay. Bien, yo quiero compartir solamente unas cuantas palabras sobre esta historia tremenda, porque es una historia muy linda, y después vamos a compartir parte del testimonio. Los protagonistas son dos personajes. El primero, el más grande de todos los tiempos, el hombre más famoso que nunca jamás haya existido en toda la historia del ser humano. Ni siquiera Moisés llegó a tener tanta fama como este señor. 2000 años hace ya de su venida. Su nacimiento fue un nacimiento humilde, sencillo. Posiblemente muchos de ustedes nacieron mejor que él, o se dieron al menos el lujo de nacer en una cama. Él, la historia dice que es el Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, el Rey de todas las cosas que existen, el dueño de todas las riquezas. Mas sin embargo, siendo hijo de un príncipe, siendo hijo de rey y siendo él mismo el rey, nació en un humilde pesebre y hasta en un corral. Su nacimiento estuvo acompañado por manifestaciones maravillosas. El cielo se llenó de estrellas y constelaciones especiales acompañaron su nacimiento, y ángeles celestiales aparecieron para anunciar su nacimiento. Desde niño provocó un tremendo cambio cuando llegó a la tierra. La historia del ser humano cambió, y desde ahí se empezó a llamar la era cristiana. Desde entonces, y cuando apareció y se manifestó a predicar, ha venido siendo el hombre más famoso, el hombre más impactante, el hombre más tremendo. Han habido muchos, pero muchos enemigos. Los enemigos principales lo llevaron a una cruz, lo crucificaron, lo enterraron, teniendo toda la fe y toda la confianza de que con la muerte había terminado todo. Pero se equivocaron, porque al tercer día se levantó de entre los muertos, rompió aquella tumba, ascendió a los cielos, y desde ahí siguió apoyando y alimentando y sosteniendo a aquel pueblo que se ha convertido en seguidor y fieles seguidores de él. Este Señor, el gran Señor Dios Todopoderoso, este Señor de quien en la Escritura no encontramos en lo más mínimo una parte que diga de que haya sido un excelente compositor de música, mas sin embargo se han inspirado tantos miles y miles y miles y millones de alabanzas, de cantos y de coros acerca de él, que no caberían aquí mismo en este lugar tantas canciones, tantas cintas, tantos himnarios que se han inspirado acerca de él. Este mismo Señor, que en ninguna parte de la Escritura se nos dice que fuera un excelente o un escritor, mas sin embargo se han escrito tantos millones y millones y millones y millones y millones de obras acerca de él, y algunas hasta en contra que se han escrito acerca de él, que en todo San Salvador creo que si recopiláramos todos esos escritos de los 20 siglos no alcanzarían. ¿Quién es ese hombre que en ninguna parte de las Escrituras se nos habla de que empuñó una espada para obligar a los soldados que se humillaran a sus pies,
Mas sin embargo, hasta en el pleno siglo XX, miles y miles y miles y miles y miles y miles de soldados y aún guerrilleros se han humillado a sus santos pies. Ese Señor es el Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo, un hombre tremendo, maravilloso, con una personalidad increíble, impactante, con la mirada profunda, poseía la mirada de un rayo de luz. Quien se atrevía a mirarlo a los ojos necesariamente sentía el deseo de amarlo. Sus palabras eran profundas, penetrantes, llegaban hasta lo más profundo del corazón. Las personas salían contentas. El pecador, la persona defraudada, desechada y despreciada, salía llena, pero completamente llena, con tan solo escuchar sus benditas palabras. Los paralíticos se levantaban, los ciegos recibían la vista, los sordos mudos hablaban y escuchaban. Eran tremendos los milagros, y hasta personas muertas resucitaron. Y desde entonces, ya hace 20 siglos, ha venido sucediendo estos milagros y estas manifestaciones. Pero el más grande milagro que Él vino a hacer, uno de los milagros que no puede hacer nadie, porque a veces tal vez los brujos intentan hacer ciertos trucos o ciertas magias para hacer ciertos milagros, pero una cosa no lo pueden hacer ni los científicos, ni tampoco los brujos, ni ningún otro sabio o intelectual o llámese religioso en la tierra puede hacer lo que Él hizo, como es el más grande de todos los milagros, el cambiar el corazón de un ser humano. Eso no lo puede hacer nadie, ni por más operaciones que se hagan, ni por más trasplantes que se hagan, no podrá cambiar, ni pueden cambiar el corazón. Mas la especialidad de Él, como todo un médico de la clínica del alma, es cambiar de la noche a la mañana a un ser hombre. Un hombre que puede ser una gran fiera, lo cambia de la noche a la mañana en un cordero. Un hombre que puede ser el más grande de todos los ladrones del mundo, mas de la noche a la mañana Él lo cambia en una persona totalmente honrada. Ese es el más grande de los milagros, su especialidad, su terreno durante 20 siglos, y está listo y está dispuesto esta noche para hacer milagros en tus propias vidas. Las multitudes le seguían, y le seguían de todo. Le seguían gente campesina, humilde, sencilla, hasta los más grandes encopetados religiosos iban tras de Él. Los ricos y los pobres, intelectuales y sabios, iban detrás de Él. Algunos para aprender de sus enseñanzas y recibir de sus enseñanzas. Los religiosos iban para ver en qué forma lo agarraban, en alguna falla, en alguna cosa para deshacerse de Él. Porque este Jesús les estaba haciendo estragos a los religiosos, por cuanto cada vez las personas que ya estaban hartas de recibir religión, al escuchar el mensaje de Jesucristo, sus vidas eran cambiadas y se iban tras de Jesús, porque en Cristo encontraban palabras de vida eterna. Entre todas esa gente que le acompañaban, y entre todos que estaban maravillados de oír sus respuestas, de oír sus doctrinas, de oír sus mensajes, apareció un joven netamente y 100% israelita. Este joven era un joven de muchas posesiones, era muy rico, muy importante. Y este joven, yo quiero resaltar primeramente las positividades de este joven. Era un joven increíble, uno de los muy pocos israelitas que le dieron tanto respeto a Jesús, porque él hizo ciertas pautas que un israelita no está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, un judío jamás acepta doblar su rodilla ante otro hombre. Si él lo hace, debe de saber que ese otro hombre debe de ser únicamente Dios o el Mesías, el Yeshua, el ungido del Señor. Y ese joven rico, quien llegó hasta donde Jesús, dice que hizo esa particularidad, dobló sus rodillas delante de Jesús. Eso quiere decir que este joven rico aceptaba que este señor que estaba de frente era nada menos que alguien muy importante, alguien que tenía que ser directamente de parte de Dios. El otro paso positivo que este joven hizo fue llamar bueno. Otra característica judaica, ningún judío llamaba a un ser humano bueno, porque para los judíos bueno solamente era Dios. Y si yo me atrevía a decirle a un hombre bueno, yo estaba aceptando que ese hombre era Dios. Y este muchacho se le acerca al Señor Jesús, dobla su rodilla y le dice bueno. Y de la tercera particularidad de él es que le dice rabino.
Otra tremenda posición. A nadie se le podía hacer rabino si no era estudiado bajo el clérigo de los sumos sacerdotes y no era ungido por los sumos sacerdotes. Y más sin embargo este joven, aunque él sabía que Jesús no se había levantado entre esa gente, pero él lo entendía que lo que Jesús hablaba era más que un rabino, y él le da el puesto honorario, el puesto respetado a Jesús. Dobla su rodilla, le dice maestro, le dice rabino, y le dice bueno. Y en ese momento que él le da 3 elogios muy importantísimos al Señor Jesucristo, este joven le dice, luego que está en esa posición, le dice: Señor, necesito, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Esta es una respuesta importante. Casi todo el mundo hasta hoy en siglo XX hace esta misma pregunta: ¿cómo haré para salvarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a dejar? Es difícil para mí ser salvo. Yo soy muy malo. Es que el licor me gusta demasiado. Es que estoy muy metido en las drogas. Es que, y comienza a decir una serie de cosas. Este joven está preocupado por su salvación. Llega y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor lo queda viendo. Y cuando él lo nota y lo ve, se da cuenta que aquel joven es un joven que está en búsqueda, que está deseoso de buscar la salvación. Y el Señor le hace una pregunta tremendamente impactante. Le dice: ¿sabes los mandamientos? Qué interesante. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué forma? ¿Por qué razón? Jesús le pregunta a él sobre los mandamientos. ¿Cuál era el interés? Cuando el joven recibe la respuesta y Jesús le cita algunos de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no robarás, y le dice algunos de los mandamientos. Y cuando el joven rico, que desde luego era miembro de la ley judaica, entonces era un fariseo desde niño, aquel joven se sabía desde el revés y derecho, de memoria se lo sabía, todos los mandamientos de la ley de Moisés. Y cuando Jesús le dice los mandamientos lo sabe, este joven le dice: desde que soy un niño me aprendí eso. Bueno, en otras palabras le está diciendo: si así es la salvación, yo ya estoy salvo, estoy totalmente salvo. Y le dice: Señor, perfecto, solo te queda una sola cosa que hacer. Y él le dijo: ¿cuál? Vende lo que tienes, repártelo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Qué tremendo. Y dice que cuando le dijo aquello, el joven se entristeció en gran manera y se fue todo triste. ¿Qué es lo que sucedió con él? Unos minutos antes había dicho él que era un excelente religioso, que era uno de los grandes religiosos y que había nacido en la religión de su padre y que se había criado en aquella religión guardando todos los mandamientos. Pero cuando es enfrentado cara a cara con Dios, se da cuenta que él estaba muy lejos todavía, a pesar de ser un gran religioso. Y lo vamos a agarrar. Usted me va a decir: pero ¿cómo lo está juzgando? Es que el problema es que él no se salvó porque era rico. Y no necesariamente está diciendo el Señor de que todos los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Es lo que dice, que las personas que tienen acumulado riquezas a veces dejan muy poco tiempo para buscar a Dios. Pero usted no solamente puede ser una persona muy rica en pertenencias, en dinero, en plata, en oro. También puede ser muy rica en pecado. Puede ser una persona que está tan ocupada en el pecado, tan ocupada en las drogas, tan ocupado en la perdición, en el pecado, en la desobediencia a Dios, que no le va a dar tiempo al Señor. Pero veamos a este joven rico queriéndose justificar delante del propio Dios. Así existen hoy en día muchísimas personas que quieren justificarse delante de Dios. Él le dice: desde niño he guardado los mandamientos. Pero delante del mismo Dios le estaba mintiendo. ¿Por qué? El Señor mismo lo agarra. Porque los 10 mandamientos
hay uno de los 10 mandamientos que es el primero y más grande de los mandamientos. Y si es cierto que este joven estaba guardando los 10 mandamientos, no se le iba a hacer difícil lo que el Señor le pidió. ¿Sabe cuál es el primero y más grande mandamiento? El primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Primer punto, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa para usted cuando está amando? Usted está dispuesto a dar lo que sea por esa persona que usted ama. Y cuando dice con todo tu corazón, quiere decir que en este corazón no hay nada que yo no le pueda dar a quien me lo pide. Dice con toda tu alma, con todo mi ser, no hay nada de mi ser que yo no esté dispuesto a entregarlo. Con toda tu mente, no hay nada de mi mente que yo no esté dispuesto a entregarlo. Si bien es cierto que aquel joven amaba a Dios, quiere decir que él, su vida, su alma, su corazón, sus riquezas estaban dispuestas y a la disposición de Dios para entregarlas en el mismo momento que Dios se lo pidiera, porque él sabía que él no era para él, sino que era para Dios. Pero cuando Dios le pide esto y le pide que tome su cruz y le siga, el joven se dio cuenta que era muy difícil y que estaba muy lejos, y se fue entristecido. ¿Cuántas personas hoy en día encontramos en la misma situación? Tienen un gran problema dentro de su vida, dentro de su corazón. Tienen grandes vacíos, grandes necesidades, riquezas de problemas. Y cuando nos enfrentamos al Señor, difícilmente queremos aceptar que le necesitamos. Yo quiero entrar aquí. Yo fui uno de esos problemas. Más o menos a los 10 años, a los 9 años, perdón. Cuando solamente tenía 9 años, empecé a leer libros del marxismo-leninismo. Carlos Marx, quien desgraciadamente fuera judío y lo peor de todas las cosas, también cristiano. Empecé a leer esos libros, esa basura de él. Y cuando yo empecé a leer a los 9 años, que en ese momento yo quiero convertirme o trato de convertirme en un ateo, mi corazón empieza a recibir como un odio, como una cosa horrible en mi corazón. Desde ese momento, como un cáncer de odio se apodera y se adueña de mi corazón. Y mientras los años venían avanzando, aquel cáncer venía comiendo cada día más mi corazón, hasta que llega el momento en que yo soy un adolescente, en que me convierto en un adolescente. Mientras yo ya me estaba involucrando en el Partido Comunista y me estaba preparando en las políticas, porque yo anhelaba ser que cuando fuera un adulto, yo quería ser un político, un hombre que sacara ciencias políticas, porque yo decía que tal vez llegaría a ser un embajador. Mientras más estudiaba y estaba preparando en el Partido Comunista, es a los 14 años cuando yo enfrento el verdadero resultado de aquella situación en el interno de mi corazón. Era un vacío espantoso y horrible. Era como una tristeza de la muerte misma. Posiblemente muchos de ustedes han estado o están pasando parte de ese problema que yo voy a narrar ahora. Ese vacío y esa situación que a mí me pasaba. Recuerdo que a veces estaba en una discoteca, tal vez con mis amigos y mis amigas, cuando de momento me agarraba aquel vacío, aquella cosa horrible, aquella desesperación. A veces yo me iba a meter a los baños. Yo trataba de abrir mi boca y respirar todo el aire del mundo. Lo hacía con tanta fuerza para inhalar aquel aire y tratar de llenar aquella cosa, aquel vacío, aquella desesperación, aquella tristeza en mi corazón. Me ponía a llorar en ese momento. Me iba contra las paredes y golpeaba contra las paredes mis manos, mi cabeza, para tratar de quitar aquella cosa, aquella emoción horrible, aquella cosa horrible que sentía en mi corazón. Ese problema era constantemente me estaba enfrentando a esa situación. No soportaba ver al mismo sol ocultarse en la playa con las aguas del mar. Cuando yo miraba esa plenitud, esas cosas me hacían daño.
No podía quedarme fijo observando la naturaleza, porque empezaba a agarrarme aquella cosa, aquel vacío, aquella desesperación, aquella forma de querer tragarme todo el aire del mundo para llenar aquel vacío. A veces tenía que correr, me ponía a hacer ejercicio duramente, me metía en todo para tratar de ocultar aquel vacío, aquella desesperación que sentía en mi alma. Yo me metía en todo, estuve metido en los Boy Scouts, estuve metido en la Cruz Roja, era un buen estudiante, trataba de sacar buenas clases, estaba en todo metido, hasta en béisbol, en todo, en busca de solucionar aquel vacío que yo tenía en mi corazón. Era molestón en todos los aspectos, problemático en todos los aspectos. A los 15 años, pensando en aquel problema que yo sentía horrible, que me estaba matando, yo pensé que lo mejor era hacer lo que en algún consejo quería dar a entender Marx, que cuando uno se siente cobarde o inferior, lo más importante para superar ese problema era inventar su propio Dios. Yo dije que tal vez mi solución iba a ser el día en que yo llegara a formar parte de las guerrillas. Yo dije, yo quiero ser un guerrillero. El día que yo tome un fusil en la mano, el día que yo tome una pistola en la mano, ese día yo voy a sentir felicidad, porque entonces tendré mi propio Dios y mi problema se va a acabar. Y es a los 15 años, una mañana mientras estaba haciendo entrenamiento o corriendo, por esa mañana apareció un joven del partido. Este joven, luego que corrió a la par conmigo, me dijo, quiero hablar unos minutos contigo. Él me dijo, mira, hemos estado observándote ya hace muchos días. Hemos estado viendo algunas cualidades de intelecto y de capacidad política dentro de ti. Pero también hemos pensado que ha llegado el momento para que tú te integres a la guerrilla. Necesitamos líderes dentro de la guerrilla urbana. Y tú tienes la edad exacta. Y además necesitamos gente como ti, porque ustedes son la gente pura que nosotros necesitamos, que están completamente conscientes de nuestra causa. Cuando él me dio aquello, yo sentí que el momento que yo estaba esperando había llegado. Él me dijo, esta noche tenemos una reunión. No te asustes donde vas a ir a reunión. No te preocupes, eso es parte de nuestro trabajo. Dijo, la reunión va a ser en la iglesia de Guadalupe, en la casa cural. Baja hasta el sótano y ahí se te va a decir lo que tiene que suceder. Yo asistí a eso de las 7 de la noche a aquel lugar. Bajé hasta el sótano. Allí estaba un grupo de personas. Estaban un poco extraños. Tenían sus rostros cubiertos con bolsas de papel y otros estaban amarrados con pañuelo rojo y negro. Me presentaron y después de hablar unas palabras, en ese momento llegó la presentación mía. Y recuerdo que uno de los hombres dijo, en este momento usted pasa a ser un clandestino. Ni su padre, ni su madre, ni su novia, ni su mejor amigo deberá saber de aquí en adelante quién es usted. Su identidad la pierde para bien de usted, de su familia y de nosotros mismos. De aquí se le dirá, habrá un correo que está cerca de su casa, de su vecindad. Mientras usted empieza a conocernos profundamente, antes recibirá órdenes a través del correo. Este le informará dónde estarán los entrenamientos. Deberá de usted proceder con todos nuestros informes. Deberá de asistir con el uniforme de esas instituciones que usted está sirviendo. Siempre dirá que irá a misiones especiales de esto, pero nunca sabrán que usted deberá entrenarse. A su debido tiempo, usted no necesitará de un correo. Inmediatamente se me empezó a afectar en eso. Afectó el primer campamento. Recuerdo aquella mañana a las 4 de la mañana, cuando se me puso aquel fusil en la mañana, a mí y a muchos reclutas. En esos momentos ellos comenzaron a decir, toma este rifle, desde ahora en adelante este rifle es tu padre, es tu madre, es tu amigo, es tu novio y es tu propio Dios. Me dijo, porque Él es el que te va a salvar en la hora del peligro. Desde aquel momento comenzó aquel entrenamiento, aquella situación. En ese instante que yo anhelaba llegar y tomar aquel rifle, pensé que ese iba a ser mi momento, pero no fue así. Mi vacío fue profundo, terrible, peor todavía
que el que estaba pasando. Antes no había intentado suicidarme, ahora yo estaba dispuesta a suicidarme. Recuerdo una mañana mientras entrenábamos, estaba entrenando yo solo en artes marciales, cuando uno de los compañeros, otro joven que estaba pasando una situación semejante a la mía, era un joven de muy buena familia, un joven que no necesitaba estar ahí. Ese joven también estaba decepcionado de la vida y arrepentido de haberse metido ahí, ya que una vez que se está dentro de ahí no se puede salir. Uno está condenado definitivamente a morir o a que Dios haga un milagro. Y él empezó a entrenar conmigo, y en una vez en esos fuegos que estábamos entrenando, yo pegué una patada a él fuerte, lo cual lo volvió un poco incómodo. Ese joven se enojó tanto cuando vio que sus compañeros se burlaban de él, y se lanzó contra las armas que estaban allá amontonadas, y tomó uno de los rifles. Como un rayo, como una pantera me lancé, también rápidamente agarrar otro de los rifles. Agarramos aquella ametralladora, le quitamos el seguro, le pusimos el automático, y nos enfrentamos los dos para matarnos. Tanto en él brillaban los ojos por el deseo de matarme, como en mí brillaban los ojos por el deseo de matarlo. Nos voceamos de palabra, y yo le dije: mátame, al fin y al cabo para esta vida que llevo, no vale la pena estar viviendo. Él me dijo: yo estoy en las mismas condiciones, debemos de matarnos. Estábamos listos, estábamos dispuestos a matarnos, no había lo más mínima inseguridad, estábamos seguros que íbamos a matarnos. Ya estábamos listos a disparar, a soltar el dedo sobre el gato, cuando en ese momento uno de los comandantes trató de meterse de una forma delicada, de una forma muy despaciosa, se fue involucrando en medio de los dos hasta ponerse totalmente en medio. En ese instante en que él miraba que la situación estaba decidida, él tomó el calibre de cada uno de nosotros con sus dos manos. En ese momento él trató de bajarnos los ánimos y trató de ayudarnos. Esa era la situación que estábamos viviendo, no solamente yo, sino muchos compañeros. Éramos decididos, era una vida horrible, espantosa, era tan horrible, sobre todo cuando uno se enfrentaba a un combate y cuando miraba a compañeros que quedaban en el suelo tirados, muertos, y sabía uno que lo único que le esperaba era una tumba en que se lo comieran los animales, en que quedara en el olvido. Y en esa historia, aunque a uno le cantaban canciones y trataban de motivarlo, uno sabía cuando iba corriendo que el próximo que iba a quedar en esa condición iba a ser uno mismo. Aquellas situaciones lo hacían sentirse totalmente mal. Cada día mi situación iba siendo peor. 17 años. Vendría a ser la edad una de las edades más importantes en cuanto a la situación política. Era un año importante, un año en que se iba a comenzar un movimiento de revolución, de insurrección, pero más que todo de reclutamiento de jóvenes de secundaria. Era el momento de las elecciones de jóvenes líderes estudiantiles. Estaban barajando todos los partidos a sus presidentes para la candidatura. El partido de nosotros debía de lanzar un candidato. Había mucha gente y nunca jamás en el que menos pensé era en yo mismo que podía ser un candidato. Habían varias razones. Era demasiado joven. Siempre por lo general, cuando tiran a la candidatura estudiantil, en estos casos universitarios, siempre tiran a un joven que tenga por lo menos 23, 24, 25 años y que lleve por lo menos un cuarto o un quinto año de derecho o de psicología. Nunca nadie a esa edad había llegado a ser líder estudiantil. Cuando me tiraron el reto, me dijeron: este es un momento histórico, necesitamos hacer historia, porque si nosotros hacemos esto, en la finalidad, el señuelo es atraer por medio de uno más joven, atraer a toda la juventud adolescente a formar parte para hacer un reclutamiento y preparar un ejército urbano a luchar. Me lanzaron a la candidatura, me lancé, gané aquel puesto. Aquel día fue una tremenda fiesta, yo empecé a llorar. Recuerdo que una de mis amigas se fue donde mí y empezó a secar mis lágrimas. Ella miró que yo estaba llorando. Ella me dijo: en vez de estar alegre, feliz, porque nadie ha logrado esto, tú estás llorando. Yo le dije: es que soy infeliz, no sé, me pasa, me está agarrando ese problema, ese vacío, le digo, esa cosa horrible, ese odio, ese cáncer que siento en mi corazón.
Y le dije, no me importa eso que he ganado, ni me interesa. Siento totalmente vacío, soy desdichado, siempre una persona desdichada. Y así comenzamos a entrar. Comenzó aquel momento, aquel mover. Una de las grandes manifestaciones estudiantiles era mover los colegios, universidades. Era lanzar a la juventud a las calles con consigna. Era lavar el cerebro de estos jóvenes. Lanzarlos a levantar barricadas en la calle. Lanzarlos a quebrar vidrios de bancos o de instituciones del Estado. Era lanzar esta juventud a provocar a la gente del ejército para que la gente del ejército comenzara de una forma a cometer errores y de esa manera lanzarlos contra el mismo pueblo. Empezamos en esa situación. Empecé a descubrir muchas cosas que me hicieron sentir mal, enormes cosas horribles y espantosas, y esas cosas no podía aceptarlo. Me estaba sintiendo totalmente mal. Era demasiado joven, era demasiado tierno. Mi corazón no estaba preparado para ver esas injusticias, para ver esas crueldades, y yo estaba sintiendo que estaba en un lugar equivocado, pero que no podía salir de ahí. Era horrible la situación. No podía aceptar como en la misma televisión, en las noticias, aparecían cuerpos mutilados de niños, a veces hasta atropellados así, y como en las noticias se decía que era el Ejército Nacional quien cometía aquellas grandes barbaridades, cuando uno mismo sabía que no había sido el ejército, sino que eran ellos mismos haciendo simulacros de esta clase de barbarie para hacer que el mismo pueblo lanzara odio y se lanzara contra el ejército, y muchas otras cosas horribles, de personas inocentes, de volar una casa con tantos niños adentro, y cosas como esta. No podía aceptar, aquello era horrible, era espantoso. No podía aceptar cómo sin misericordia, con una frialdad tan grande, se podía matar a un ser humano que suplicaba, que se arrodillaba, y esa forma tan horrible y tan espantosa. Aunque la doctrina materialista trataba de matar todo sentimiento en el corazón, y aunque yo trataba de demostrar que era un ateo, mi situación no era como decía el materialismo. Ese año fue el año más difícil de mi vida. Empecé a bajar en mis estudios. Mi carácter comenzó a descomponerse en mi forma de ser. Se conocía a las 1000 cuadras que yo estaba pasando una condición espantosa, difícil. Estaba teniendo demasiados problemas con los profesores, con el directorado general. Me llamaban hasta 5 veces a veces hacia la inspección general, y era para pelear con los inspectores. Era una situación horrible. Algunos de los profesores trataban de hablar conmigo, pero mi situación era horrible. Eso demostraba que yo estaba pasando una etapa de desesperación y de vacío, y yo trataba de demostrarlo de otra forma, buscarlo en otra forma. Recuerdo que una mañana, mientras había terminado la clase, una profesora que me estimaba muchísimo, esta profesora se acercó hacia mí y me dijo: Antonio, quiero que usted se quede conmigo, no quiero que se vaya, quiero hablar con usted. Yo me quedé. Mis compañeros, los miembros del Frente Estudiantil, se quedaron en la entrada para esperarme, no se querían ir sin mí. Aquella profesora comenzó a hablar conmigo y me dijo: Antonio, quiero decirle algo con toda sinceridad, se lo voy a decir porque lo aprecio y lo amo. Si usted va a tomar otra determinación o va a denunciarme lo que quiera, hágalo, no me importa, me dijo, pero sí quiero decirle estas palabras. Ella me dijo: mire, tú estás muy joven, tienes cualidades extraordinarias, tienes cualidades brillantes para llegar a ser una persona muy importante, tienes todo un mundo por delante, puedes llegar a sacar una carrera y ser alguien importante, pero te quiero decir que allí donde estás metido, me dijo, no me importa, no sé dónde está metido, pero sé que donde está metido es un lugar difícil de salir, me dijo. Pero quiero decirte una cosa, te están utilizando, te están explotando y se van a arruinar tu vida. Me dijo: busca, abandona eso, aprecia tu vida, aprecia tu alma. Me dijo: deja eso, me dijo, porque de lo contrario, cuando ellos te hayan explotado lo suficiente, me dijo, una vez que ya ellos creen que ya no necesitan más de ti, entonces te harán aparecer como un mártir y quedarás en el olvido, y hasta ahí llegó todo para ti.
Me dijo, ese no es tu futuro, sal de ahí. Aquellas palabras que no eran palabras cristianas, pero palabras muy especiales, provocaron instantáneamente que yo llorara. Eso demostraba el enorme vacío que estaba en mi corazón y necesitado de palabras de amor. Cuando ella me habla eso, yo lloré. Allí mismo lloré. Y yo cuando salí de ahí, estaba llorando. Mis compañeros estaban a la salida. Ellos me agarraron, me abrazaron y me dijeron, ¿por qué llora? Me dijo, no le hagas caso a esa profesora. Ella es una reaccionaria, no le hagas caso. Pero ella, profesora, me había dicho muchas verdades. Y yo iba llorando en ese momento. Y unos días después, allí mismo en ese lugar, mientras salía de clase, en aquella mañana, estaba un joven en la propia salida de la puerta de aquel recinto. Yo venía con toda la camarilla de mis compañeros del servicio del frente estudiantil y veníamos molestando, riéndonos, cuando de momento a la salida de la puerta estaba un joven con sus cuadernos. Aquel joven con sus cuadernos tenía un libro negro. Cuando yo lo vi, él se me enfrentó cara a cara y él me dijo, joven, quiero dialogar con usted. Yo le dije, no necesito que usted dialogue conmigo. La historia que tiene que contarme, vaya, cuéntesela a los niños, le dije. Pero él se me enfrentó cuando yo traté de esquivarlo. Él me siguió siempre de frente y me dijo, entiendo que usted es un líder político y que como líder político, me dijo, propugna el pluralismo. Por lo tanto, usted aceptará dialogar conmigo, me dijo, a menos que me tenga miedo. Pero cuando él me está diciendo eso, mis mismos compañeros me han traicionado y ya se ha arrimado una cantidad grandísima de estudiantes y ya han hecho un enorme círculo. Directamente nos habían tirado al centro del ring. Éramos como 2 gallos en el redondel ya, y todo aquel gran círculo de estudiantes estaban a la expectativa, porque ellos querían ver aquel pleito entre un joven comunista y entre un joven cristiano. Ellos querían ver quién ganaba. En ese momento, cuando yo veo ese gran círculo, yo sentí vergüenza. Por un momento me iba a ir, pero yo dije, si me voy, todo el mundo va a creer que realmente yo le tuve miedo a este cristiano. Así es que mejor voy a dialogar con él. Y yo le dije, bueno, aceptaré dialogar con usted, pero solo con una condición, le dije, que me conteste una pregunta. Él me dijo, con todo gusto le contestaré, y si no pudiera responderle, me dijo, yo sé que el Señor hará lo imposible para que usted quede bien, me dijo. Cuando él me dijo eso, yo me preparé a lanzarle mi pregunta. Mi pregunta era burlesca. Mi finalidad era avergonzarlo públicamente, era desbaratarlo públicamente. Yo sabía que él iba a sacar un argumento que él no iba a poderse defender. Por un momento aquel joven agachó su cabeza. Hubo un silencio. Y de momento salió con una pregunta o con una palabra que alarmó a todos. Él se dirigió hacia el círculo y dijo, ¿hay alguien aquí que tenga una navaja o una cuchilla? Sobró quien sacara una cuchilla o una navaja y se la dieron a este joven. Este joven agarra su navaja, la desenvaina y se dirige hacia mí. Y cuando se dirige hacia mí me dice, joven, quiero que tome esta navaja en sus manos. Cuando él me dice eso, yo me reía a carcajada y le dije, parece que mi pregunta te volvió loco. Y él me dice, no estoy loco, solamente quiere que se meta esta navaja en su cuello. Y me fue acorralando con aquella pregunta, a tal extremo que me siento hostigado. Y yo siento que me estoy enfureciendo ya, de tanto que me está hostigando con aquella pregunta, que en ese momento le dije, no seas estúpido, ¿cómo quieres que me meta esa navaja en mi cuello? ¿No sabes que tengo miedo a cortarme y matarme? E instantáneamente este joven me dijo, le contestaré su pregunta si usted me contesta una a mí. Cuando yo le había lanzado mi pregunta, la pregunta mía había sido esta: dígame de qué color es Dios. ¿Es blanco? ¿Es amarillo? ¿Es colorado? ¿Es negro? ¿Es cómo son sus ojos? ¿Cómo son sus cabellos? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es chiquito? Esa había sido mi pregunta y yo sabía que me iba a burlar de él porque no iba a poder responder. Pero cuando él toma aquella cuchilla, me obliga, me hostiga, y cuando yo me veo obligado a contestarlo, le digo, ¿no ves que cómo voy a meterme esa navaja en mi cuello? ¿No ves que tengo miedo cortarme? ¿No ves que tengo miedo herirme o matarme? Entonces instantáneamente, como un rayo, él me dijo, le contestaré si usted también me contesta mi pregunta. Me dijo, dígame de qué color es el miedo.
es blanco, es amarillo, es colorado, es negro, es grande, es pequeño, es chiquito, cómo son sus ojos, cómo son sus cabellos, me dijo. Cuando él me dijo eso, yo me enfurecí, me puse rojo. Y en ese momento yo le dije, no seas estúpido, ¿cómo quieres que te diga de qué color o de qué tamaño es el miedo? Si es algo que no se ve, ni que se toca, pero es algo que existe. Le dije, porque es parte de nuestro sistema nervioso. Sin darme cuenta, me estaba dando con la piedra en los dientes. Aquel joven, como un rayo de luz, inmediatamente me dio la respuesta y me dijo, así como ustedes, me dijo, no han visto ni tocado el miedo, pero saben que existe, porque es parte de su sistema nervioso, me dijo. Así nosotros los cristianos, me dijo, no hemos visto, ni hemos tocado, ni sabemos de qué color o qué tamaño es Dios, pero sabemos que existe, me dijo, porque se mueve dentro de nuestros propios corazones, me dijo. Todo el mundo le aplaudió a él, y yo me quedé avergonzado, agaché mi cabeza y rompí fila, y me fui todo humillado. Aquel joven me había probado delante de todo de que Dios es real. Yo me fui pensando en mi corazón, y yo lo sostengo y lo sostendré siempre. No existe hoy en pleno siglo XX un tan solo ateo. Ni siquiera Carlos Marx fue ateo. Ni siquiera Carlos Marx. ¿Sabe por qué? Porque Marx nunca en sus libros negó la existencia de Dios. Al contrario, él siempre pasó blasfemando del nombre de Dios. Él siempre pasó retando a Dios. Él siempre pasó burlándose del nombre de Dios. Y si bien es cierto de que Dios no era real, entonces ¿por qué se burlaba de él? Si bien es cierto que Dios no existía, entonces ¿por qué lo retaba? Si bien es cierto que Dios no existía, entonces ¿por qué él lo injuriaba? El mismo Marx siempre estuvo seguro, 100% de que Dios era real. Lo que pasó con Marx es que él se le metió el espíritu del engendro del mal, o sea, el espíritu de la bestia. Lo mismo que pasó con el mismo Federico Engels, quien antes de hacerse también un comunista había sido cristiano. Lo mismo pasó con Stanley, quien sale en una de sus fotografías recibiendo el diploma del seminario, o sea que fue un estudiante de teología, y después termina endemoniado. Después termina este hombre hablando y retando a Dios. Ninguno de ellos negó la existencia de Dios, y yo lo sostengo. No existe un ateo, porque yo había sido de los 9 años y yo traté de convencer, avergoncé a cualquier cantidad de jóvenes y personas de que Dios no existía, pero nunca pude convencer a mi corazón de que Dios no existía. ¿Sabe por qué? Porque esa alma que usted lleva, esa alma viene de Dios, y esa es la mejor testiga de que Dios es real, y nunca podremos engañarla. Cuatro días después, mi mayor experiencia. Estaba en un campamento, era más o menos las 7 de la noche. Estaba viendo las estrellas, y ya en ese momento empezaba mi problema. Mis lágrimas empezaron a caer. Yo en ese momento empecé a sentir el vacío y la tristeza que cargaba mi corazón, y esa desesperación que muchos de ustedes pasan posiblemente. Cuando yo estoy en esa situación, llega uno de los comandantes que era psicólogo. Me agarra, me echa una palmada por la mano y me dice: ¿qué es lo que te pasa? Yo en ese momento comencé a decirle a él, ya estaba llorando. Yo comienzo a decirle a él: mira, tú conoces mi problema, le dije. Cómo me desespero, cómo me agarra ganas de llorar, el problema de mi odio. Y le dijo: siento que me está agarrando en este momento de nuevo. Él empieza a agarrarme y empieza a darme los consejos. Entre aquel diálogo que tuvimos, una de sus palabras fueron estas: yo estoy totalmente convencido, Antonio, de que Dios no existe. Despreocúpate de eso, me dijo. Te recomiendo que te vayas a acostar, me dijo, necesitas dormir. Yo me fui a acostar a mi tienda.
Y fue en ese momento en que uno, entre dormido y despierto, en ese momento en que usted está escuchando todo lo que se está hablando, pero al mismo tiempo está dormido. Entre ese lapso viene mi mayor experiencia. Cuando de momento yo me miro en un éxtasis, o sea, un sueño o una visión. Y en la visión yo me miro ante una plaza de fútbol. En aquella plaza de fútbol había una enorme estatua grandísima, grande. Cuando yo miré aquella estatua, instantáneamente mi mente bajó hasta los 6 años. Cuando una vez entrando con un grupo de niños de escuela, con una monja a una iglesia, había una estatua a mano derecha de esa iglesia. Aquella monja se dirigió hacia mí y me dijo: Antonio, este santo que está aquí se llama San Antonio. Este es tu santo a quien tú tienes que pedirle, me dijo. Cuando yo estoy en aquella visión y miro aquella enorme estatua, exactamente me acordé de eso. En ese momento yo miro una gran multitud de personas. Aquellas personas empezaron y se postraron sobre la estatua para adorarle. Pero yo me quedé de pie. Cuando toda la gente se postra para adorarle y yo no lo hago, entonces se levantó la multitud de personas. Aquella multitud de personas venían con garrotes en forma de bates de béisbol y venía sumamente enfurecida sobre mí. En aquel momento había sucedido cuando aparecieron 3 hombres de sotana negra. Estos 3 hombres de sotana negra y de barba larga y con una mirada malévola me habían dicho: ¿y tú por qué no adoras al santo? Y yo le dije: no, porque yo adoro a un Dios que vive y permanece por los siglos. Cuando yo dije eso, aquella multitud enfurecida venía sobre mí para matarme. En ese momento en que ya van a aplastarme, de momento hacia este lado exactamente, se oyó un relámpago, como un trueno, e inmediatamente la multitud se detiene, y en ese momento quedó como impactada, como paralizada. Yo fui el último en alzar mi mirada hacia este lado. Cuando yo alzo mi mirada, exactamente descubro hacia este lado, como una media luna, un coro de ángeles. En medio de la media luna o del coro de ángeles estaba un trono. En el trono estaba un personaje sentado, el cual empecé a verlo exactamente desde los pies para arriba. Los pies de este señor eran plateados y resplandecían grandemente. Estaba vestido con una enorme túnica blanca. Encima de la túnica blanca tenía un manto rojo carmesí que le caía hasta sus muñecas. Pero lo que más me impactó de este personaje, no tanto sus cabellos preciosos que cubrían aquel trono, era la mirada de él. Tenía una mirada tan profunda, tan tremenda, tan dulce y tan penetrante, que cuando yo lo quedé viendo, aquella mirada me cautivó profundamente, penetró hasta lo más profundo de mi corazón. Yo me sentí tan cautivado, porque nunca en mi vida había visto una mirada tan tremenda, tan penetrante, tan dulce como la de este personaje. Yo me sentí atraído, cautivado, y él alzó sus manos. Mientras yo empecé a ser alzado hacia él tiraba una tremenda risa. En aquella risa escuché solamente 3 palabras. Sus 3 palabras eran estas: te amo, te amo, te amo. En ese momento que yo escuché la tercera palabra, están mis compañeros hornagueando mi cuerpo. En ese momento que me están despertando ellos, yo estoy de rodillas y estoy con las manos hacia el cielo y estoy llorando. Inmediatamente todos se reunieron alrededor mío, incluyendo aquel psicólogo. Llorando yo empecé a narrarle. Aquel psicólogo me dijo: lo que a ti te pasa es producto de tu imaginación. Yo le dije: ¿te acuerdas de mi problema? ¿Te acuerdas lo que yo te he contado y lo que te acabo de contar? ¿Sabes de mi odio? Mi deseo de salir corriendo y tirarme en un abismo, le dije. Le dije: por aquel odio, por aquel vacío. Y él me dijo: sí, pues quiero confesarte algo. Le dijo: lo que está ocurriendo en este momento es algo anormal. Mi corazón estaba ardiendo, pero ardiendo como que si estaba quemándose. Yo sentía un fuego, un ardor en mi corazón, y yo sentía que mi corazón estaba latiendo a más de 75. Y yo le dije: mira, en este momento hay algo que ha ocurrido. Yo siento ganas de correr, le dije, siento ganas de gritar, siento ganas de saltar, pero de gozo, de alegría, le dije. Siento paz en mi corazón. El odio que tenía de los 9 años ha desaparecido, le dijo. Me siento feliz, estoy contento, le dije. Hay algo nuevo en mi vida. Todos ellos agacharon su rostro y no dijeron ni una sola palabra más.
Yo me quedé llorando y llorando ahí. 24 horas después vendría una de mis cosas, o de mis momentos más horroríficos. Uno de los grandes combates en una de las ciudades, la famosa ciudad de Masaya. Era una entrada, una toma hacia esa ciudad del comando guerrillero. Debíamos de entrar por un punto clave, pero alguien se había adelantado, alguien nos había delatado y había anunciado al ejército que íbamos a entrar por esa parte. Inmediatamente el ejército ya estaba esperándonos. En el preciso momento que entramos, caímos en aquella emboscada. En ese momento comenzó aquella situación, aquel enfrentamiento fuerte. Aquella situación fue horrible, espantosa. Cada momento se iban perdiendo más personas. La situación venía desesperada, 1 hora, 2 horas. Nunca antes habíamos anhelado las sombras de la noche como en ese momento. Y mientras el ejército avanzaba y llegaban refuerzos, se hablaba por megáfonos que nos rindiéramos. Habíamos recibido órdenes de no rendirnos vivos, sino matarnos antes que entregarnos vivos. Mientras estaba sucediendo aquello, de momento un impacto de bala toca a uno de mis mejores amigos que estaba a la par. Cuando aquel muchacho recibe aquel impacto de bala y es casi tirado totalmente de su cabeza, lo que más me impactó de él fue aquella mirada. Fue instantánea su muerte, pero la mirada de él fue tremenda, horrible, una mirada que totalmente descompuso y desbarató mi razón. Me volví totalmente loco, totalmente perdí todos mis sentidos. Aquella mirada fue tan horrible, era una mirada como de advertencia. Fue como que aquel joven, con el momento de morir, como que me estaba diciendo: no vengas a este lugar. Era como que me estaba diciendo: hay un lugar horrible aquí después de la muerte. Algo así yo entendía de aquella mirada. Era una mirada horrible, era una mirada en el laberinto, espantosa, la que aquel joven quedó. En ese momento que yo pierdo mi razón, pierdo todo conocimiento, todos los sentidos, yo solamente dije una cosa, y tomé la ametralladora de él. Era una Galil, agarré uno de los magazines llenos, se lo puse a aquella ametralladora, le puse el seguro automático, le quité el seguro automático, y yo dije: voy a hacer una cosa aquí, me van a matar, pero voy a matar un montón. Y cometí el peor de los errores que puede cometer un soldado en una guerra, que es ponerse de pie en medio combate. En ese momento que yo me pongo de pie totalmente enloquecido, aquel joven con quien había intentado matarme era un experto en artes marciales, era un hombre muy grande. Sin levantarse del suelo, aquel joven lanzó una enorme patada. Aquella patada me la cruzó totalmente sobre mi pecho. Era tan fuerte que instantáneamente me derribó. En el momento en que yo iba siendo derribado hacia el suelo, una bala traspasaba o pasaba rápidamente rozando mi cabeza. Cuando yo sentía aquello caliente y sentía como líquido caliente que empezó a caer sobre mí, nunca había sentido tanto terror por la muerte como en ese momento. Yo sentí miedo, sentí que mi momento había llegado, sentí que ahora me tocaba a mí seguir aquel. En ese instante yo recuerdo que fue el momento en que yo decidí clamar al Todopoderoso. Y en ese momento yo dije, lo único que yo pude decir fue: oh Señor Jesús, si tú existes, sálvame por favor, y te prometo vivir para ti y servirte a ti lo último que me queda. En ese instante, como loco, empecé a dar vueltas en forma de gato, dando vueltas más de 10 metros, sin que pasaran balas. En ese instante, yo corrí hasta llegar al cafetal. Iba como loco, salí corriendo como loco en el cafetal. Detrás de mí venía otro grupo corriendo en la misma situación. Corrimos y corrimos y corrimos como locos sobre aquellas montañas hasta llegar a Managua en la madrugada. Dormimos unos cuantos minutos allí. Allí nos dispersamos cada quien para su lugar. Éramos 3 compañeros los que nos tocaba ir a la misma ciudad. Aquella mañana salimos a tomar bus, pero yo ya estaba dañado, psicológicamente estaba mal. Aquella mañana, cualquiera que se fijara fijamente sobre mí, notaba que no estaba normal. Estaba pálido, pálido, pálido. Estaba mal. Casi a cada segundo, a cada instante, yo estaba viendo como en proyección de película. Yo estaba viendo las imágenes de aquellas personas que habían caído muertas, en especial de aquel compañero. Yo me siento atrás
Llevaba bien tapada esta parte para que no descubrieran lo que yo iba pasando conmigo. Yo no quería que nadie se quedara fijamente viéndome. Tenía tanto terror, tenía tanto miedo, estaba traumatizado. Un señor ahí me quedó viendo y me dijo: joven, usted está muy enfermo, está muy mal. Y yo me sentí tan mal. Y cuando él me preguntó, yo le decía: disculpe, pero estoy bien, no me moleste más. Yo tenía miedo que fuera algún soldado ahí, o que se subiera alguien del ejército y me agarrara. Ese era el terror mío. Aquella carretera se me hizo eterna hasta llegar a la casa. Cuando llegué a la casa, yo en esa tarde me preparé, yo trataba de olvidar aquella cosa. Lo primero que hice fue ir a la casa de mi novia. La llevé al cine y nos fuimos al cine. Recuerdo que en aquel momento que comenzaron a proyectar la película, eso fue horrorífico, fue espantoso. Fue horrorífico en el aspecto de que en el instante que empezaron a proyectar la película, lo que yo empecé a ver en la película era exactamente a mis mismos compañeros. Yo miraba a aquel joven boqueando, miraba exactamente en la pantalla la mirada en el laberinto de aquel joven, y yo sentí que me iba a descomponer allí mismo en el asiento. Aquella joven se acercó donde mí y me dijo: Antonio, estás mal, tú me estás ocultando algo, me dijo. Yo le dije: no, estoy bien, pero por favor salgámonos, no puedo seguir aquí. Nos salimos de ahí, yo le mandé para su casa, yo me fui para la casa, estaba totalmente mal. Fue el siguiente día, un día sábado. Aquel sábado por la mañana yo asistí a la selección juvenil de béisbol. No era el mismo, era el catcher titular y no servía para nada. Me sacaron de catcher y me mandaron al right fielder y tampoco pude funcionar. Me sacaron de ahí y me mandaron al campo corto, que era otra de las áreas que dominaba bien, tampoco funcioné. Estaba sucediendo algo extraño, no muy común en mí, ellos los notaron. Hubo un joven ahí. Este joven había nacido y criado en el Evangelio. Y cuando este joven se me acercó, yo pensé confesarle algo a él. Él me dijo: Bolaín, ¿estás pasando algún problema? Yo le dije: Petin, quiero confesarte algo. Y él me dijo: sí, dímelo. Y yo le dije: he decidido hacerme cristiano este día. Cuando yo le dije eso a él, pegó un enorme grito y dijo: ¿estás loco? Ni yo, que nací y me crié bajo el Evangelio, he podido cumplir con eso. Ahora vos, que sos un gran corrompido, me dijo. Y yo le dije: aunque tú no lo creas, yo me voy a hacer cristiano esta noche. Me fui para la casa, me alisté. Era un momento crítico para mí. No había ido a las iglesias. Para mí católicos y protestantes eran la misma cosa. No los quería, los odiaba. Y allí, ahora que yo estoy listo, no sé a qué lugar ir para recibir a Jesús. No sé cómo hacerlo. Por último me acordé que había un primo a una ciudad a 5 kilómetros de ahí. Ese primo hacía 2 años se había hecho cristiano. Yo sabía que ese primo podía ayudarme. Me fui hasta la casa de ese primo. Cuando llegué a la casa de él, la esposa me dijo que él ya se había ido para la iglesia. Yo me sentí un poco desanimado, pero cuando la joven se dio cuenta cuáles eran mis intenciones, ella rápidamente se alistó y me dijo: yo te llevaré a la iglesia. Me llevó a aquella iglesia humilde. Era una iglesia de madera, ladrillo de mosaico. Cuando yo llegué, ella me dijo: espérame aquí un momentito al lado afuera. Se fue hacia el patio a buscar a mi primo. Al rato que llega mi primo, en ese momento que mi primo me ve, pega un enorme grito. Allí empecé a ver cosas raras yo. Levanta la mano hacia arriba y dice: gloria a Dios, tengo 2 años de estar orando por ti, me dijo. Yo lo quedé viendo de arriba para abajo. Me extrañaba aquel vocablo que él estaba diciendo. Y me dice: tienes suerte, esta noche tenemos un evangelista internacional invitado quien va a predicar. Y yo le dije: mira, no me interesa quién va a predicar, ni me interesa qué significa eso, le digo. Lo que yo quiero es que me digas cómo recibir a Jesús, le dije. Entonces él me dijo: ven para adentro. Me llevó a aquella iglesia, me sentó en la banca de atrás y me dijo: mira, cuando el predicador termine de predicar y diga que si hay alguien que quiera recibir a Jesús, entonces tú levantas tu mano derecha. Eso es todo lo que tienes que hacer, me dijo.
banca de atrás. Yo estaba temblando de pies a cabeza y estaba un solo sudor, era un solo temblor. Yo estaba desesperado. Yo quería que ese predicador terminara pronto su mensaje, porque yo lo que quería era que aquel hombre dijera: ¿quién quiere recibir a Jesús? Estaba tan desesperado. Y el momento anhelado llega. Aquel predicador termina y dice: ¿hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador? Sin pérdida de tiempo, no esperé otro llamado. Me puse de pie delante de todos ahí, levanté mi mano derecha y yo dije en voz alta: yo. Toda la gente se volteó y me quedó viendo rara. Cuando yo me puse de pie, no era normal lo que estaba sucediendo. Aquel predicador dijo: joven, yo quiero que pases aquí adelante, quiero orar por ti. Yo pasé hacia adelante, iba totalmente nervioso, iba temblando. Me paré de frente del altar. Aquel predicador me dijo: solamente cierra tus ojos, me dijo, y repite la misma oración que yo voy a decir. Eso es todo lo que tienes que hacer. En ese momento yo cerré mis ojos. Aquel predicador empezó a orar, y en ese momento él pone sus manos sobre mi cabeza. En el instante mismo que él pone sus manos sobre mi cabeza, yo sentí como que alguien agarró un balde de agua hirviendo. Era un agua caliente, caliente. Cuando aquel hombre empezó a orar, aquella agua empezó a caer sobre mi cabeza. Y mientras más iba orando, aquella agua iba quemando, iba quemando, iba quemando. Y yo sentía que me estaba quemando totalmente mi cuerpo. Yo no comprendía qué era lo que estaba pasando. Lo único después me di cuenta es que la palabra de Dios dice que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y hasta los tuétanos. O sea que la sangre del cordero penetra hasta en las últimas, hasta en las puntitas de las uñas. Hasta ahí penetra para limpiar totalmente al ser humano. Aquel fuego fue cayendo y fue cayendo y fue llegando a mis piernas, a mis pies, hasta llegar a las plantas de mi pie. Cuando yo sentí que se quemó totalmente mi cuerpo, yo empecé a saltar, a brincar y a levantar mis manos, pero había una confusión porque yo quería hablar en español, yo quería decir gloria a Dios en español y no podía hablar en español, estaba hablando en otros idiomas. Era la gloria del Espíritu Santo que había caído sobre mi vida. Hace casi 13 años que sucedió eso. Desde ese entonces para acá, nunca he vuelto a llorar por tristeza. Y nunca he vuelto a sentir deseo de tirarme en un abismo, de matarme. Si bien es cierto, he llorado. Y siempre he llorado y constantemente estoy llorando. Pero esta vez no lloro. Esta vez no lloro por tristeza, ni lloro tampoco por vacío. Ahora lloro cuando veo las almas convertirse. He llorado muchísimo en estos días aquí en El Salvador, cuando he visto jóvenes militares. No podía, una mañana que estábamos con la hermana Chantal, con uno de los jóvenes militares, allí mismo en aquel restaurante, cuando yo lo empecé a ver a él llorando, porque estaba demasiado emocionado. Hacía una hora exacta había nacido de nuevo él, y él no soportó allí en el restaurante aquel joven militar y comenzó a llorar, y allí los dos comenzamos como niños a llorar. ¿Y sabe por qué? Porque no es normal ver a un militar llorar. Cuando un militar está llorando es porque algo ha sucedido en su vida, algo sobrenatural está sucediendo sobre él. Porque a uno se le forma con un carácter muy duro. Así me ha pasado, lo mismo en San Vicente. Jóvenes oficiales llorando en esa forma. Y esa es mi mayor felicidad. Son casi 13 años, Dios me ha llevado a casi todo el mundo a predicar su evangelio. He estado en muchas naciones. He estado en peligros de muerte también. Pero en todo eso Dios me ha liberado, Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido. Y estoy seguro que también creo lo que el apóstol San Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. He visto la bendición de Dios en las buenas y en las malas. Me siento tan feliz y tan contento de ser un soldado de Jesucristo. Y estimado joven, estimado señor, estimada jovencita,
quiero decirte que no hay cosa más grande que recibir, que es entregar su vida a Jesús. El Señor te ama como tú eres. Él te acepta tal como tú eres. Él no necesita que tú primero arregles tu vida. Él no quiere que tú digas, es que yo soy malo, primero voy a ser bueno para recibirle. Él te quiere aceptar tal como tú eres, porque solamente Él es el único que puede cambiar el corazón y la vida de un ser humano, y Él quiere hacerla en ti. Nada, ni las drogas, ni el licor, ni nada puede llenar el vacío que tú tienes. Ya lo vimos con este hombre famoso, este hombre que quien podría decir que el oro, la plata y la fama pueden hacerlo feliz. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, un hombre con 30 años, con toda una juventud por delante, con muchísimo dinero, muchos millones, con más de 60 millones de dólares de capital. Por solo posar 5 o 10 minutos ante la televisión podía ganar 200,000 y hasta $1,000,000. La prensa lo perseguía por todo lado. Mujeres, fama, juventud, riqueza, todo lo tenía. Pero ¿dónde termina Diego Armando Maradona? Termina y lo descubren que es un adicto a las drogas. Termina allá en Argentina cuando le encuentran llorando como un niño, porque dice él que es un desdichado, que es un infeliz y que tiene que recurrir a las drogas. En este momento está en una clínica intensiva de recuperación. ¿Por qué? Porque el oro, la plata, la fama, los deseos no pueden llenar, estimado joven militar, su corazón. Solamente Jesucristo es el único que puede llenar tu vacío, tu desesperación, tu problema. Y Él te ama y Él te quiere tal como tú eres esta noche. Y Él quiere hacer tu vida un milagro esta misma noche. Jesús dijo, y el que cree en mí, o el que me reciba a mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él resucitó de entre los muertos. Y Él está más allá esperándonos. Y está dispuesto a andar con nosotros cada momento. Desde los 17 años, cuando mis mismos padres habían dicho que el día que uno de sus hijos se hiciera cristiano, ese día iba a ser desheredado, iba a ser expulsado de la casa. Eso sucedió conmigo. Estaba estudiando en un colegio privado, una institución superior privada, y eso fue mi primera prueba. Mi padre me destituyó, palabras que me hirieron hasta lo más profundo aquella mañana que me presenté y diciéndole que era cristiano, aunque ya le había llegado la noticia adelante a él. Y recuerdo que me dijo aquel entonces, me arrepiento de haber tenido un hijo loco como tú. Mi madre dijo, preferiría verte acribillado antes que siendo de esa gente. Me despreciaron y me desecharon de la casa. Yo me fui llorando a la casa de mi abuelo, pero mientras iba llorando venía aquel texto del Señor de Salmo 27:10. Aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Desde ese entonces el Señor es mi padre, es mi amigo, es mi hermano. Ha estado con Él casi ya los 13 años en todas las naciones donde he andado. He hablado con Él, he llorado con Él, he dialogado con Él. Y soy feliz con mi Señor. Tú también tienes la oportunidad. Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y yo amo a los que me aman. Y el que toca se le abrirá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Mi yugo es más fácil, dice el Señor. Yo voy a pedir en este instante, por favor, a todos sin excepción, militares y no militares, cristianos o no cristianos, pero con todo respeto a Dios, a aquel que nos quita y nos puede dar, que nos da y nos puede quitar la vida en el momento que Él quiera. Yo voy a pedir que con todo respeto en este momento, sin excepción de persona, inclinen sus rostros, por favor, allí donde están. Cierra tus ojos por unos segundos, con todo respeto. Quien quiera que sea, aquí y hasta allá atrás, por favor, inclinen su rostro con todo respeto a Dios. Dios se merece respeto. Por favor, inclinen su rostro por unos minutos. Inclina tu rostro por unos minutos mientras yo voy a hacer una oración. Mientras estás con tus ojos cerrados, ahora yo voy a hacer una oración. Y quiero pedir que todo aquel
que quiera pedir perdón al Señor, que quiera hacer la paz con el Señor, que quiera pedirle a Cristo que vaya ahora a su vida, repita conmigo esta misma oración de penitencia que yo voy a hacer. Allí donde está, por favor, repita conmigo esta oración. En silencio, para Dios y su corazón nada más, repita conmigo, con sus ojos cerrados, pero con todo respeto y con toda sinceridad, repita conmigo esta misma oración que voy a hacer ahora. Por favor, diga así conmigo. Diga: Señor Jesús. Repitan de nuevo todo aquel que quiere hacer la paz o está haciendo la paz con Dios, que quiera pedirle perdón al Señor. Repita esta oración penitente. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche, siga repitiendo, en esta noche, después de oír tu palabra, dígale: he sentido el deseo de pedirte perdón. Diga en este momento así: Señor, sé que mi vida no es la mejor en este momento. Sé que mi corazón no está muy bien. Sé que tengo muchas cosas malas. Dígaselo, al Señor le gusta que seamos sinceros. Sé que en este momento tal vez no es el mejor, pero sí sé, dígale, que tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, puede limpiarme de todas mis faltas esta noche. Ahora diga: Señor Jesús, te estoy recibiendo en este momento como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero que entres a mi corazón desde ahora y para siempre. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Desde ahora, dígale, te invito a entrar a mi casa y bienvenido a mi corazón. Ahora es importantísimo que repita 3 veces conmigo, toda aquella persona que está repitiendo la oración y está haciendo la paz con Dios. Dígase conmigo: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y gracias por recibirme tal como soy esta noche. Así y con todas mis faltas, recíbeme y hazme una nueva criatura. Amén. Aleluya. Yo quiero terminar con una oración final. Quiero finalizar con esto. Solo quiero orar así. Quiero orar muy especialmente por todas aquellas personas que repitieron conmigo la oración y que están haciendo la paz con Dios. Yo voy a orar muy, pero muy especialmente y lo voy a poner en las manos de mi Señor. En este momento, por favor, toda aquella persona que está haciendo la paz con Dios y que repitió conmigo la oración, allí donde está, por favor, allí donde está, levante su mano derecha como señal de que usted está haciendo la paz con Dios, porque yo quiero orar por usted en este momento. Por favor, levanten su mano todos aquellos que repitieron la oración y están haciendo la paz con Dios. Levanten su mano derecha. Hay uno, hay dos, siguen levantando su mano. Todo aquel, si tú repitiste la oración, estás haciendo la paz con Dios y quieres que el Señor llene tu vacío, tu corazón y tu alma, levanta tu mano allí donde está, por favor. Dios les bendiga. Dios te bendiga, siga levantando tu mano. Hay alguien más que hizo la paz con Dios. Si repetiste la oración, levanta tu mano. No te avergüences de tu Señor. Sea sincero. Si lo oraste con sinceridad, pues también levanta con sinceridad tu mano. Hay alguien más que siga levantando su mano. Si hay alguien más que está haciendo la paz, hay otro más. Hay alguien más que está haciendo la paz con el Señor, levanta tu mano. Hay otra persona más. Hay otra persona más. Hay alguien más, levanta tu mano. Hay otro joven más. Hay alguien más que quiere hacer la paz con Dios, que quiere que el Señor sea su Señor. Hay otra persona más que quiere que Él sea su vida, su alma, su corazón, y que desde ahora y en adelante, en las buenas y en las malas, va a caminar con Él. Solamente levanta tu mano. Aleluya. Dios les bendiga. Por favor, bajen sus manos. Ahora yo voy a pedir que allí con sus rostros inclinados, por favor, todo aquel que levantó su mano y el que por una u otra razón no la levantó, pero siente el deseo de pedirle perdón a Dios esta noche, o le pidió perdón ya, allí donde está, repita esta oración de acción de gracia conmigo. Solamente repita conmigo esta oración de acción de gracia. Diga así conmigo con sus ojos cerrados de nuevo. Diga:
Gracias, Señor Jesús. Quiero recalcar, si alguien quiere decirla en voz alta, gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque Jesús dijo, mas el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él el día de su muerte. Mas el que me confesare públicamente delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre el día de su muerte. ¡Qué lindo! Así es que como si tenemos al Señor, ¿y qué nos importa? Pues hagámoslo con toda autoridad, y para que vean que Cristo es mi vida y es mi corazón y es mi alma. Por favor, todo aquel que quiera repetir esta oración de acción de gracia en voz alta, hágalo como excelente militar que habla con fuerza. Repítalo en voz alta, diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias por habernos recibido tal como somos. Queremos darte las gracias por haber venido a visitarnos a este mundo y por haber ofrendado tu preciosa vida en la cruz del Calvario. Quiero decirte, Señor, que tu bendita y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano, porque esta noche está limpiando un alma más, mi alma, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque fue maravilloso su sacrificio. Hoy está mi alma delante de ti por Él. Gracias, Jesús, por tu valentía de haberme venido a salvar. Y gracias, tierno Espíritu Santo, por redarguirme esta noche. Y quiero que desde ahora me ayudes y me guíes hasta el final. Aleluya.